Imaginemos por un momento un territorio inmenso que, bueno, hace varios siglos albergaba algunos de los centros de erudición y de riqueza más impresionantes de la Tierra. Un lugar que contaba con universidades de prestigio, bibliotecas impresionantes y un comercio verdaderamente global cuando gran parte de Europa todavía estaba, digamos, sumida en la Edad Media. Y sin embargo, si miramos las noticias hoy, esa misma región nos la presentan exclusivamente como el epicentro mundial de la pobreza extrema, de los golpes de Estado y de la insurgencia. Hola, soy Gildo Bayán. Y yo soy Lola Baldin. Bienvenidos a Punto Data. Arrancamos hoy para centrarnos en una región que es, absolutamente crucial para entender la geopolítica mundial actual. Estamos hablando de el Sahel. Para quienes nos escuchan y quieran tener una imagen mental clara, el Sahel es una vasta franja de territorio que cruza África de este a oeste. Es como un inmenso cinturón que funciona como una zona de transición, ¿no? Claro, separa el árido desierto del Sáhara, al norte, de las sabanas mucho más húmedas que se extienden hacia el sur. Es un espacio transnacional gigantesco que abarca países como Senegal, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad. Es un área de una complejidad fascinante. Totalmente. Y hay un motivo muy claro por el que hemos empezado mencionando ese contraste histórico. Porque la narrativa occidental actual suele dibujar al Sahel como un lugar inherentemente inestable, ¿verdad? Sí, como un territorio que parece atrapado en un caos endémico. Como si esa violencia siempre hubiera estado ahí, por una especie de fatalidad geográfica. O sea, como un desastre natural permanente. Exacto. Pero el objetivo inicial de hoy es precisamente desmontar esa premisa. Lo que vemos actualmente en el Sahel no tiene absolutamente nada de natural. Es el resultado directo y casi matemático de un proceso histórico, político y económico que fue diseñado con una precisión milimétrica. Frena un momento ahí, porque esto me parece clave. Cuando dices que la narrativa lo presenta como inestable por naturaleza, confieso que es fácil pensarlo. Si encendemos el televisor, casi siempre vemos, extensiones desérticas, convoyes militares, pobreza. ¿Me estás diciendo que esa imagen de colapso perpetuo es un constructo reciente? Total y absolutamente. O sea, para comprender por qué el Estado moderno fracasa hoy de forma tan estrepitosa allí, primero debemos observar qué es lo que existía en el Sahel antes de que potencias extranjeras trazaran líneas rectas en un mapa. Claro, el contexto previo. Eso es. Si retrocedemos en el tiempo, concretamente entre los siglos XIII y XV, nos encontramos con estructuras políticas formidables. Por ejemplo, el Imperio de Malí. Bajo el liderazgo de figuras históricas como Sundiata Keita, este territorio pasó de ser, una agrupación de pequeñas jefaturas a convertirse en un auténtico gigante geopolítico. Vamos a desgranarlo un poco porque a menudo se omite la sofisticación técnica de estos imperios. No era un territorio aislado que sobrevivía a duras penas. Que va, para nada. El Imperio de Malí sostenía su poder sobre dos grandes motores económicos. El primero era la riquísima agricultura de la cuenca del valle del río Níger. Ya un recurso vital. Y el segundo, y quizá el más estratégico, era el control absoluto de las rutas comerciales transsaharianas. Hablamos de un flujo incesante e internacional de oro, de sal, de nuez de cola y de textiles. Ostras. Y la logística detrás de este comercio debía ser brillante, supongo. Lo era. Contaban con una clase específica de comerciantes profesionales, conocidos como los Wangara o Diula. O sea, estos comerciantes no solo movían mercancías, sino que tejían una red de integración regional asombrosa que conectaba diferentes etnias y lenguas bajo un mismo sistema de confianza y de crédito. Fíjate, o sea que funcionaba a efectos prácticos casi como un mercado común moderno o una zona de libre comercio temprana, pero hace cientos de años. De cauri como moneda de cambio, unas conchas que, atención al dato, eran importadas desde el lejano Océano Índico.
¡Wow! Eso nos habla de una globalización temprana brutal. Sí, sí, impresionante. Y luego están los centros urbanos. Se suele utilizar a Tombuctú, en el actual Malí, como el cliché del lugar más remoto del mundo, ¿no? Como el fin de la civilización. Ya el típico está en Tombuctú como sinónimo de estar en medio de la nada. Claro, pero la realidad histórica es que Tombuctú era un centro intelectual global, era un núcleo vibrante de erudición, tenía un comercio de manuscritos envidiable y universidades llenas de sabios, que convivían con maravillas de la arquitectura de adobe como la gran mezquita de Yene. ¡Qué maravilla! O sea, y para que todo este ecosistema tan complejo funcionara, imagino que habría algún tipo de pegamento social, ¿no? Algo que mantuviera unida a gente tan diversa. Exacto. Ese pegamento era el Islam precolonial. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Y es muy importante entender cómo operaba, porque no era una religión dogmática impuesta a la fuerza por la espada. Ah, no. No, era un Islam de tradición sufí muy sincrético. Se integraba de forma pacífica y pragmática con las creencias animistas locales. Respetaba los espíritus de la tierra, las costumbres agrarias y estaba liderado por cofradías que actuaban como mediadoras en los conflictos. O sea que era, en esencia, un elemento de cohesión social y tolerancia profundamente arraigado en la comunidad. Totalmente. Entonces, saber si existía un sistema tan rico, tan interconectado y con este nivel de cohesión, la pregunta obligada es, bueno, ¿cómo pudo desaparecer? ¿Cómo se desmantela de una forma tan radical una civilización entera? Pues porque el desmantelamiento no fue un accidente. Fue un proceso sistemático, metódico y extremadamente violento. Entramos en la época colonial. Eso es. A finales del siglo XIX, aproximadamente entre 1880 y 1900, llega la conquista militar francesa al Sahel. Gobernadores militares, como Louis Faidherbe, inician una expansión implacable desde las costas de Senegal hacia el interior. Y me imagino que no entraron en un territorio vacío, claro. ¿Qué va? Tuvieron que librar guerras durísimas para derrotar a imperios locales formidables. Hablamos de imperios como el Tucolor o el estructurado imperio de Samori Touré, que, fíjate, incluso fabricaba sus propias armas de fuego para resistir. Madre mía. Sí, y una vez derrotada la resistencia militar, la administración francesa procedió a fracturar de forma deliberada toda esa red comercial y cultural preexistente. A ver, para visualizar el impacto de esto, es como si en la actual Unión Europea de repente una potencia extranjera trazara una línea recta con una regla, digamos entre Madrid y Berlín, ignorando por completo las carreteras, los idiomas, los lazos familiares. Exacto, ¿y las economías locales? Y dijera, a partir de hoy no podéis cruzar esta línea para comerciar. Vuestra única función es enviar todos vuestros recursos a unos barcos en la costa. O sea, cortaron de un tajo el sistema circulatorio de toda la región. Esa analogía mecánica es la forma más exacta de entenderlo. A partir de esa fractura se impusieron fronteras artificiales y el interior del Sahel quedó completamente aislado de sus rutas históricas. Ya, y ahí es donde entra el modelo de administración colonial, porque se suele hablar mucho de la famosa misión civilizadora europea, esto de llevar el progreso, pero me da que la realidad fue otra. Fue radicalmente distinta. A excepción de una minúscula élite asimilada en 4 comunas costeras de Senegal, la inmensa mayoría de la población del Sahel fue sometida a un código legal llamado el indigenat. El indigenat. Este código me parece una de las claves maestras para entender la tragedia económica de la región, porque no era un sistema judicial normal, ¿verdad? Para nada. Era un marco jurídico que clasificaba oficialmente a las personas como súbditos. Les despojaba de cualquier derecho ciudadano y permitía, por ejemplo, castigos corporales arbitrarios, encarcelamiento sin juicio. Ostras. Y lo más devastador para el desarrollo social, la corvée, que era básicamente el trabajo forzado legalizado. Claro, la corvée. O sea, obligaba a poblaciones enteras a abandonar sus propios cultivos para ir a, no sé, construir vías férreas a mano o cosechar algodón y cacahuete para empresas francesas y encima gratis. Exactamente.
Y para que este sistema extractivo funcionara sin revueltas diarias, la administración colonial necesitaba destruir sistemáticamente cualquier autoridad tradicional que tuviera legitimidad ante su pueblo. O sea, descabezar a la sociedad. Sí. A los líderes respetados los exiliaban o los ejecutaban, y en su lugar nombraban a jefes artificiales, a menudo individuos sin ningún prestigio local, cuya única función era actuar como cobradores de impuestos y capataces para Francia. En resumen, que el Estado colonial en el Sahel no funcionaba como un gobierno, sino que operaba exactamente igual que una corporación minera gigantesca. Tal cual. Diseñado única y exclusivamente para succionar materias primas y alimentar a Europa, sin construir, ningún cimiento social. O sea, cero inversión real en sanidad, cero en educación para la mayoría. Cero absoluto. Y sabiendo esto, si avanzamos en el calendario hasta 1960, que es el famoso año de las independencias africanas, pues nos asalta una duda fundamental. O sea, ¿qué tipo de Estado heredaron realmente estos nuevos países? Pues esa es la gran trampa histórica. Heredaron un cascarón vacío. Ya. 1960 no representó en absoluto una ruptura real con la metrópoli. A ver, hubo líderes africanos visionarios que intentaron evitar el desastre. Por ejemplo, se intentó crear la Federación de Malí, un gran proyecto político para mantener a varios territorios unidos y fuertes. Claro, para tener algo de peso en el mundo. Sí, figuras como el estadista senegalés Léopold Sédar Senghor advirtieron incansablemente contra lo que él llamaba la balcanización, es decir, fragmentar la región en una multitud de repúblicas pequeñas, militarmente débiles y económicamente inviables. Pero esa balcanización fue exactamente el modelo que triunfó al final. Desgraciadamente sí. Y aquí es donde la historia oficial hace aguas. Al analizar la información, esta supuesta independencia parece en el fondo un simple cambio de mandos intermedios, en una empresa matriz que sigue tomando todas las decisiones ejecutivas desde París. ¡Qué fuerte! Y además esa empresa matriz en la sombra, por lo que sabemos, tenía un arquitecto con nombre y apellidos, que era Jacques Foccart. Exacto, Jacques Foccart. Que a ver quién era este hombre, porque no es un nombre que suele aparecer en los grandes titulares internacionales. ¿Qué poder real tenía para orquestar algo así a escala continental? Bueno, Foccart era el hombre de máxima confianza del general Charles de Gaulle para asuntos africanos. De hecho, a menudo le llamaban el señor África. Il n'y avait pas un complot sans qu'il soit mêlé ou à l'origine. Il se trompait vraiment ou pas? Complètement. Wow. Pas à fond peut-être, mais enfin, la plupart du temps, il se trompait complètement. Él fue el ingeniero jefe de lo que hoy conocemos como la France-Afrique. La France-Afrique, que no es precisamente diplomacia pública, ¿no? No. Es vital entender que no era una política exterior al uso. Era una vasta red opaca, un sistema en la sombra compuesto por servicios de inteligencia, militares, empresas multinacionales, diplomáticos. Mais je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens, avec des industriels en Afrique, avec des Africains de toutes catégories, et par la suite des chefs d'État africains, constituent un réseau, mais je n'appelle pas ça un réseau. Y su objetivo principal era garantizar que los nuevos presidentes africanos fueran absolutamente leales a los intereses de París. Apoyaron a líderes como Félix Houphouët-Boigny en Costa de Marfil o a Hamani Diori en Níger. Ya. Los famosos hombres fuertes respaldados desde fuera. Exacto. Y si un líder intentaba salirse un milímetro del guión dictado por París, pues Foccart disponía de mercenarios y servicios secretos para organizar golpes de Estado o financiar rebeliones. Pero claro, para mantener a esa red de líderes y hacer todo eso, hacía falta muchísimo dinero. ¿Cómo se sostenía financieramente este sistema sin que pareciera un saqueo colonial descarado a los ojos del mundo? Pues los mecanismos económicos son, francamente, escalofriantes. Se sostenía a través de dos grandes pilares. El primero era puramente monetario, la imposición del franco CFA. Vale, la moneda. Una moneda
cuyo valor y convertibilidad se controlaban íntegramente desde el Tesoro francés. O sea, los países africanos estaban obligados históricamente a depositar un porcentaje altísimo de sus reservas de divisas nacionales directamente en París. ¡Ostras! O sea, que no tenía ningún tipo de soberanía monetaria para, no sé, devaluar, invertir, industrializarse. Ninguna. Su economía seguía forzada a exportar materias primas baratas a Europa. Y el segundo pilar era el supuesto sistema de ayuda al desarrollo, que en la práctica funcionaba como un sistema de reciclaje financiero perfecto. Ah, el famoso FIDES, ¿no? Exactamente, el Fondo de Inversión para el Desarrollo Económico y Social. Sobre el papel, eran millones de francos inyectados para construir infraestructuras en África. Pero, ¿cómo funcionaba el mecanismo real? Pues se estima que alrededor del 80% de esos fondos regresaban inmediatamente a Francia. El 80%. ¡Qué barbaridad! Un negocio redondo. Totalmente. El dinero volvía en forma de salarios desorbitados para los ingenieros y asesores técnicos franceses, en jugosas comisiones bancarias Claro. y mediante cláusulas que obligaban a esos países africanos a comprar exclusivamente maquinaria y materiales a empresas francesas. Era un circuito cerrado de extracción. O sea, con una estructura institucional así de alienante, el colapso interno era, bueno, una simple cuestión de tiempo. Vemos cómo se consolida una desconexión abismal. Por un lado, unas élites políticas poscoloniales formadas en Europa, cuya legitimidad depende de París. Y, por otro lado, las enormes poblaciones rurales del Sahel profundo que siguen sumidas en la falta de servicios básicos. Claro. Por eso, si observamos los primeros golpes de Estado militares que sacuden la región, como el de Malí en 1968 o el derrocamiento de Amani Diori en Níger en el 74, pues nos damos cuenta de que no son anomalías repentinas, ¿verdad? En absoluto. Esos primeros golpes son el síntoma temprano de un colapso estructural que era inevitable. Son la respuesta, a menudo desesperada y populista, frente a un Estado que fue diseñado explícitamente desde sus cimientos para no responder jamás a las necesidades de sus ciudadanos. El Estado allí nació como una entidad ajena y opresiva. Ya. Y son precisamente estas décadas enteras de vacío de poder, de corrupción y de falta de legitimidad las que van abonando un terreno súper fértil para la crisis que hoy monopoliza las noticias, que es el yihadismo. Exactamente. Ese es el caldo de cultivo. Pero de nuevo, vamos a analizar esto con bisturí. Porque si encendemos la televisión, la narrativa general nos sugiere que la gente en el Sahel, no sé, sufre un lavado de cerebro a través de foros de Internet extremistas. Y me da que la realidad sobre el terreno es muchísimo más pragmática y compleja. Es abismalmente diferente, sí. Primero, debemos hacer una diferenciación muy clara en el ámbito religioso. El Islam histórico del Sahel, del que hablábamos antes durante la época del Imperio de Malí, es un Islam sufí, pacífico, tolerante con la diversidad y súper integrado en las costumbres locales. Claro. Sin embargo, el fundamentalismo salafista y yihadista, que irrumpe violentamente en las últimas décadas, es una ideología importada. Y es una ideología que considera todas esas tradiciones milenarias sahelianas como pura herejía. O sea, son dos visiones del mundo totalmente antagónicas que colisionan. Pero entiendo que esta explosión violenta tan reciente necesita un catalizador, y ese detonante geopolítico llega desde fuera, ¿no? Exacto. En 2011, la intervención internacional provoca el colapso definitivo del régimen de Muammar Gaddafi en la vecina Libia. Y claro, ¿cómo impacta esto mecánicamente en el Sahel? A ver, durante años, Gaddafi había empleado en su ejército a miles de mercenarios, muchos de ellos de la etnia tuareg, que procedían de Malí y Níger. Vale. Cuando el régimen libio cae, los inmensos arsenales del Estado son saqueados. Y de repente, el norte de Malí y de Níger se ven inundados por columnas de vehículos artillados, armas pesadas y miles de combatientes entrenados que regresan a sus casas sin empleo, pero fuertemente armados. ¡Wow! O sea, esto es la gasolina literal que desencadena la rebelión de 2012 en el norte de Malí, que originalmente, si no recuerdo mal,
Era un levantamiento independentista liderado por grupos nacionalistas de la etnia tuareg, que es un pueblo nómada bereber. Sí, que llevaba décadas sintiéndose marginado por el gobierno central de Bamako. Pero esta insurgencia local pierde el control rapidísimo, ¿no? Sí, sí. La rebelión tuareg es inmediatamente secuestrada y fagocitada por grupos yihadistas con una agenda transnacional. Hablamos de organizaciones como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, conocida por sus siglas AQMI, y posteriormente de grupos como el Mujao. Ya. Y estos actores yihadistas contaban con algo que los locales no tenían, imagino. Exacto. Contaban con una financiación masiva y constante, proveniente del pago de rescates por secuestros de occidentales y de los peajes que cobraban a las redes de contrabando en el desierto. Vale. O sea, hay una auténtica sopa de letras de grupos vinculados a Al-Qaeda o al Estado Islámico. Pero si retiramos un poco la capa retórica de la supuesta Guerra Santa, en el fondo estas milicias operan de manera muy similar a como lo haría un cártel o una mafia ante la ausencia del Estado, ¿verdad? Totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un pastor o un campesino decide unirse a ellos? Pues porque explotan magistralmente los agravios sociales preexistentes. A esto se suma, además, el impacto brutal del cambio climático. A ver, el avance del desierto empuja cada vez más hacia el sur a los pastores nómadas, tradicionalmente de la etnia fulani o peul. Claro, tienen que buscar pastos. Exacto. Y estos pastores entran en conflicto directo por los escasos pozos de agua y las tierras de cultivo con otras etnias, como los agricultores dogón o los propios tuareg. ¿Y qué hace el Estado ante esto? Pues a menudo absolutamente nada. Está ausente. O peor aún, el ejército estatal interviene tomando partido, extorsionando y cometiendo masacres indiscriminadas contra comunidades específicas. ¡Ostras! Ese es el núcleo del problema, entonces. Para una aldea marginada, los yihadistas no llegan ofreciendo un debate teológico. Se presentan como un servicio de seguridad alternativo. Brutal, pero efectivo. Sí, sí. A cambio de lealtad de impuestos, ofrecen protección armada contra las milicias rivales o contra el propio ejército estatal. Establecen tribunales islámicos móviles que, a diferencia de la justicia oficial, que es muy corrupta, resuelven disputas sobre robos de ganado en cuestión de horas. O sea que la radicalización es, en muchísimos casos, una simple y trágica estrategia de supervivencia. Así es como operan los mecanismos de reclutamiento real. Y claro, frente a este avance táctico y territorial del yihadismo, el Estado saheliano, que ya era frágil como el cristal, directamente colapsa militarmente. Esto nos conduce a la espiral actual de intervenciones militares extranjeras fallidas y una nueva epidemia de golpes de Estado. In the early hours of Tuesday, a military junta officer appears on Malian TV with handcuffed soldiers. He alleges launched attacks to take control of the airport, the state TV station, and the Kati military base. Que des individus mal intentionnés. Individuals with bad intentions tried to attack the Kati barracks, the national broadcaster, and Bamako International Airport in order to destabilize. Si retrocedemos a 2012, en Malí se produce un golpe de Estado liderado por el oficial militar Amadou Sanogo, y su argumento para derrocar al gobierno civil fue precisamente que los políticos en la capital estaban dejando morir a los soldados en el frente norte, al no enviarles ni munición ni apoyo. Exacto. Y este colapso aterroriza a la comunidad internacional. Así que en 2013, el gobierno interino de Malí acaba pidiendo auxilio militar a su antigua metrópoli. Y llegan las tropas francesas. Claro. Se despliega la Operación Serval, que luego se transforma en la gigantesca Operación Barkhane, ampliando su radio de acción por todo el Sahel, durante casi una década. Y a ver, es cierto que en sus inicios logró éxitos tácticos indiscutibles, como frenar el avance de las columnas yihadistas hacia la capital, Bamako. Pero a medio y largo plazo, la estrategia resultó ser un fracaso monumental. Un fracaso total. Porque, a ver, se pretendía solucionar una enfermedad estructural crónica y política aplicando tiritas militares. Intentar resolver una crisis de legitimidad del Estado disparando misiles desde helicópteros de combate extranjeros es una estrategia que, bueno, está condenada al fracaso desde el día 1.
Sí, incluso en países como Níger, al que desde Occidente se le intentaba vender como una supuesta isla de estabilidad democrática, el fracaso radicó en que la intervención, liderada por Francia, se centró de manera casi obsesiva en la eliminación física de líderes terroristas. Ya, mira por los cabecillas. Exacto, pero carecían por completo de la capacidad y de la voluntad política para forzar la resolución de la crisis subyacente. En ningún momento se abordó la lógica extractiva de la economía, ni se presionó para reconstruir el contrato social roto, ni se logró detener las matanzas de los ejércitos regulares. O sea, combatían los síntomas diarios, pero dejaban intacta la maquinaria política que fabricaba la insurgencia. Tal cual. Lo cual explica perfectamente el tsunami político que estamos viendo en esta década de 2020. Una ola abrumadora de golpes de Estado militares que, fíjate, son aplaudidos por multitudes en las calles de Bamako o Ouagadougou. Sí, y un rechazo visceral hacia la presencia francesa, que ha culminado con la humillante expulsión de sus fuerzas militares de Malí, Burkina Faso y Níger. Y es crucial hacer una lectura precisa de este fenómeno. Frecuentemente desde Europa se intenta despachar esto argumentando que es una simple traición antioccidental, producto de campañas de desinformación rusas. Ya, echarle la culpa a los bots. Exacto. Evidentemente hay actores oportunistas operando, pero reducir un fenómeno histórico a unos bots en Internet es ignorar todo el recorrido histórico que acabamos de trazar. Claro, cuando los mercenarios rusos o cualquier otro actor externo aterrizan hoy en el Sahel, no entran en un vacío político inmaculado, penetran en un espacio institucional profundamente dañado, donde la antigua metrópoli ya había dilapidado hasta la última gota de su crédito tras más de medio siglo de injerencia continua, que encima fue incapaz de generar seguridad básica. Totalmente. Y si recapitulamos todo lo analizado hoy, la conclusión central se vuelve muy nítida. El caos, la violencia y la pobreza que definen actualmente al Sahel no son una condición inherente a su geografía ni a sus gentes. Son la herencia directa y palpable de un proceso de ingeniería histórica y económica. Un proceso que comenzó con el desmantelamiento forzoso y violento de sistemas precoloniales que eran sumamente complejos e integrados, y que continuó con la imposición meticulosa de un modelo de Estado diseñado exclusivamente para canalizar la riqueza hacia el exterior. Un Estado concebido como una herramienta de extracción, jamás como una institución para proteger a sus ciudadanos. Y ante este panorama, el verdadero dilema estructural queda dolorosamente expuesto. Nos plantea una cuestión muy dura. ¿Es verdaderamente posible construir un Estado que recupere la legitimidad a los ojos de su población y provea seguridad sin desmantelar primero desde la raíz esa lógica económica y extractiva que lo lleva asfixiando más de 150 años? Millones de personas en el continente. Bueno, os recordamos que Punto Data es un espacio de análisis independiente, gratuito y elaborado por personas para tratar de entender los engranajes del mundo en el que vivimos. Os invitamos a suscribiros para no perderos futuras inmersiones. En nuestra próxima entrega cambiaremos el rumbo y descenderemos hacia la vibrante costa de África Occidental. Nos centraremos en el coloso demográfico de la región, Nigeria, y desentrañaremos el complejo papel que juega la CEDEAO. Hasta la próxima cita.